Iniciamos con las exposiciones de la sección de campo eléctrico número 3. Bueno, comenzando con la sección 27.5. Tenemos las aplicaciones del movimiento de las partículas cargadas en campos magnéticos. Y para esto vamos a ver ciertos criterios. En este caso podemos ver el selector de velocidad. Bueno, sirve para seleccionar partículas de un haz con una velocidad determinada. Este haz de partículas que entran con una carga Q y tienen una masa M, entran por una región fuente de campo eléctrico y magnético a la vez perpendiculares, porque el campo magnético va a estar internamente y el campo eléctrico, va a estar internamente, y el magnético producido por la fuente en este caso. Y en este caso las partículas que no se desvían son aquellas que cumplen esta ecuación de la velocidad que se va a encontrar mediante la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Como acá podemos ver, una carga que sufre dos fuerzas, en este caso eléctrica y magnética, y su velocidad que siempre es perpendicular a ambas. Ahora podemos ver, por ejemplo, otro criterio de la relación carga-masa mediante el experimento de Thomson, que básicamente consiste en un acelerador y un selector de velocidad apoyado por una fuente de un cátodo y un ánodo, donde ahí podemos medir la relación entre la carga y la masa. Por ejemplo, en el acelerador podemos ver que también la energía potencial se hace presente mediante la carga del electrón y el voltaje en un producto, y la energía cinética convencional, en este caso un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá podemos concluir que la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón por el voltaje sobre la masa. En el selector, las partículas que no se desvían cumplen la relación de que aquí, por ejemplo, que como es el selector ya mencionado anteriormente, va a ser igual a la relación de los campos eléctrico y magnético. Podemos encontrar que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón por el voltaje sobre la masa, y elevando al cuadrado, reemplazando con las otras ecuaciones vistas anteriormente, encontramos que la relación de la carga sobre la masa, en este caso del electrón, es igual al campo eléctrico al cuadrado sobre 2 veces el voltaje y el campo magnético al cuadrado. Y se considera que el campo eléctrico, el voltaje y el campo magnético son magnitudes fácilmente medibles, tanto experimentalmente como teóricamente. Bueno, en este caso, esa relación no depende del material del tubo, ni de ningún otro aspecto del experimento, porque en constantes reemplazando da un resultado de 1,7588 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. Esta independencia demuestra que esas partículas son un componente común de la materia, en este caso de los electrones, a la que Thomson se le atribuye su descubrimiento. Y con este experimento no se puede medir la carga o la masa por separado, solo la relación. Millikan más adelante consiguió medir la carga, con lo que el valor de la masa del electrón quedó determinada constantemente con 9,109 aproximadamente por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, vemos otro criterio, que es el espectrómetro de masas. En este caso es la extensión del experimento de Thomson a medidas de masas atómicas, moleculares y iónicas, y consta de un selector de velocidades o un acelerador y una región de campo magnético. ¿Sí? La relación carga-masa vista anteriormente de la partícula se determina midiendo el radio de la trayectoria que impresiona la partícula en una placa fotográfica.
Y bueno, ya viendo un pequeño resumen de las ecuaciones, vemos que para el selector de velocidades es muy útil la ecuación para encontrar la velocidad en función de la relación de los campos eléctrico y magnético. Para el acelerador es útil encontrar la energía cinética y energía potencial, y juntando las ecuaciones encontrando la velocidad en función del voltaje. Bueno, en cualquier caso el radio de la trayectoria verifica con esta ecuación que ya la vimos, que es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Podemos concluir que la carga sobre la masa va a ser igual a la velocidad sobre el campo magnético por el radio, haciendo unas analogías entre las ecuaciones, en sí despejando estos valores. Bueno, ahora vamos a ver las aplicaciones del movimiento de las partículas cargadas, como en tipos de movimiento de ciclotrón, que bueno, es un acelerador de partículas. Utiliza y se basa en el hecho de que la frecuencia ciclotrónica no depende de la velocidad de la partícula, sino que la partícula sufre sucesivas aceleraciones en la región del campo eléctrico, cuya polaridad se invierte alternada precisamente a la frecuencia del ciclotrón, que va en cicloide, en espiral. Ahora vemos las fuerzas magnéticas sobre conductores que transportan corriente. Bueno, partiendo de una fuerza magnética sobre una carga individual, vemos que la fuerza magnética va a ser la carga, y está en función del producto vectorial ya mencionado entre la velocidad y el campo magnético. Y esta misma velocidad podemos asociarla a encontrar un diferencial de longitud. Por ejemplo, estamos hablando de un alambre, o podría ser un cilindro, dependiendo de la aplicación que se desee encontrar, sobre el diferencial del tiempo. Y podemos verlo y concluirlo finalmente como que un elemento de longitud recorrido por la carga a lo largo de este cable va a ser, bueno, y en conjunto con el diferencial de carga podemos asociarlo a la intensidad de corriente. Y si el alambre es recto y el campo magnético es uniforme, podemos concluir que la fuerza magnética va a ser la integral de toda la sección del cable, en función al diferencial de la fuerza magnética, y que este a su misma vez va a ser la intensidad con un producto vectorial entre la longitud y el campo magnético. Y bueno, en este caso la longitud va a ser de un segmento de cable recto. Y eso sería todo. Bueno, continuando con el tema, el primer ejercicio nos dice el inciso A: cuál es la rapidez de un haz de electrones cuando la influencia simultánea de un campo eléctrico de 1,56 por 10 a la 4 voltios sobre metro y un campo magnético de 4,62 por 10 a la menos 3 teslas, ambos campos normales, al haz y entre sí, no produce desviación en los electrones. El inciso B nos dice: muestre en un diagrama la orientación relativa de los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético. Y el inciso C, que cuando se elimina el campo eléctrico, nos pide calcular el radio de la órbita del electrón y al mismo tiempo cuál es el periodo de la órbita. Muy bien. Entonces, tenemos los datos de campo eléctrico 1,56 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Campo magnético
de 4,62 por 10 a la menos 3 teslas. Bueno, en el inciso A nos pide la velocidad, la rapidez en este caso. Bueno, este es un caso de un selector de velocidad, por lo que no existe una deflexión, ya que cuando actúa solo el campo, bueno, en este caso cuando actúa ambos campos, podemos definir que la velocidad va a ser igual a la relación entre el campo eléctrico y campo magnético directamente. 1,56 por 10 a la 4 sobre 4,62 por 10 a la menos 3. Y esto nos da 1,56 por 10 a la 4 entre 4,62 por 10 a la menos 3. 3,38 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Sí. Como se mencionó, solo en estos casos donde actúan ambos campos existe una influencia simultánea, porque si no podríamos utilizar la ecuación que está para calcular, por ejemplo, el campo magnético en función de la carga y de la masa del electrón o de cualquier otra carga. En el inciso B, entonces, nos pide diagramar. En este caso, unos electrones en una forma constante. Acá tenemos en cuenta que el campo magnético, como ya hemos visto en sentido de un ciclo, y aplicando la ley de Maxwell, que cualquier vector puede estar a este lado o a este lado, nosotros lo vamos a dibujar acá. Vector de la velocidad tiene que ser perpendicular, en este caso, tanto a la fuerza magnética y a la fuerza eléctrica. Y también vemos que el campo eléctrico está en dirección opuesta a la fuerza, este sería E, y el campo magnético, que también es perpendicular tanto a la fuerza magnética como a la velocidad, estaría en otro eje, pero la zona de influencia la demarcan acá. B. Ese es un ejemplo. Entonces, en esta parte, el bosquejo también nos indica que el campo eléctrico decrece. Ese es el comportamiento de los electrones. Y por último, el inciso C nos da un dato el cual el campo eléctrico termina de anularse. Entonces ya no podemos utilizar esta relación. Lo que podemos hacer es utilizar la relación que está en función, nos piden el radio, y con las ecuaciones ya mencionadas en la anterior exposición, sabemos que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por la carga en valor absoluto por el campo magnético. La masa y la carga son la del mismo electrón, que en este caso, como dato, tenemos que la masa es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la carga
es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. En este caso es negativo porque son electrones, coulombs. Y aquí reemplazamos los datos. 9,11 por 10 a la menos 31 por la velocidad que ya tenemos, 3,38 por 10 a la 6 sobre el valor absoluto de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19, y el campo magnético con 4,62 por 10 a la menos 3. Y aquí tenemos el radio de la órbita, que va a ser igual a 9,11 por 10 a la menos 31 por 3,38 por 10 a la 6, 1,6 por 10 a la menos 19, 4,62 por 10 a la menos 3, 4,17 10 a la menos 3 metros. Y nos pide también el periodo, que va a ser igual. Tenemos la ecuación de que es 2pi por la masa sobre la carga por el campo magnético, pero también es igual a 2pi por el radio sobre la velocidad. Entonces, continuando, el periodo va a ser 2pi por el radio sobre la velocidad y esto va a ser igual a 7,75 por 10 a la menos 9 segundos. Y esas son las respuestas de los tres incisos. Bueno, por último, el segundo ejercicio nos dice que un electroimán produce un campo magnético de 0,550 teslas en una región cilíndrica con radio de 2,5 centímetros entre sus polos. Un alambre rectilíneo que transporta una corriente de 10,8 amperios pasa por el centro de esta región en forma perpendicular a los ejes de la región cilíndrica. Y el campo magnético. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza ejercida sobre el alambre? Bueno, entonces hacemos un gráfico simulando el electroimán en forma cilíndrica. Ya. Está el radio. Tenemos un radio de 2,5 por 10 a la menos 2 metros. Tiene un campo magnético de 0,550 teslas. Muy bien. Entonces, el campo magnético va a apuntar
en este caso al norte, según el sistema de referencia que nos demos. Por ende, la fuerza magnética va a estar en ese sentido. Bueno, nos dice que un alambre que transporta la corriente, la intensidad de corriente es 10,8 amperios. Pasa por el centro de esta región en forma perpendicular a los ejes de la región cilíndrica. Entonces, sería de esta manera el alambre, por lo que nos interesa saber que este alambre va a tener una longitud, y esa longitud va a ser L minúscula 2 veces el radio, y esto es igual a 5 por 10 a la menos 2 metros, 2 veces el radio. Muy bien, entonces aplicamos la ecuación de fuerza, es igual a la intensidad de corriente por la longitud por el campo magnético por el seno de phi, en este caso phi. Y phi va a ser el ángulo que marca la perpendicularidad entre el campo magnético y la fuerza magnética. 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Entonces la fuerza va a ser igual a la intensidad de corriente de la longitud por el campo magnético. Correcto. Muy bien. Reemplazamos los datos. Aquí. Intensidad 10,8 por la longitud de 5 por 10 a la menos 2 por campo magnético 0,550 teslas. Eso nos da un total de la fuerza de 0,297. Este es 0. Newtons. Y esta fuerza, como es una región cilíndrica, por unidad de metro, va a ser siempre perpendicular a el campo magnético. Y con eso concluimos el ejercicio.